Nosotros somos el subgrupo 3 de la clase de persistencia de datos y transaccionalidad, conformado el grupo por Nicolás Andrés Martínez Mora, Edison Andrés Suárez Peña y yo, Juan Daniel Ramírez Pardo. Bueno, para empezar con esta entrega vamos a empezar explicando el modelo lógico. Bueno, este modelo lógico se compone de 7 tablas, 7 entidades, en donde la tabla padre de todas las otras tablas es la tabla países, que tiene una llave primaria, una clave primaria que es un ID, país ID, un atributo que es el nombre del país, la tabla ciudades, que vendría siendo la tabla hija de la tabla países, que tiene 3 atributos, una llave primaria que se llama Ciud ID, una llave foránea que trae de la tabla países que se llama Ciud País ID y el nombre, Ciud Nombre. Después tenemos la tabla localizaciones, la tabla hija de la tabla ciudades, tiene una llave primaria que se llama Localiz ID, una llave foránea que trae el ID de las ciudades en Localiz Ciudad ID y un atributo de donde trae la dirección de la localización. Después tenemos la tabla de departamentos, que es la hija de localizaciones, tiene una llave primaria de departamento ID y un nombre. Y de esta tabla se desprenden dos relaciones, una con la tabla histórica y otra con la tabla empleados. La tabla empleados pues tiene varios atributos del empleado, pues sí, de los empleados, una llave primaria y unas llaves foráneas que trae de la tabla cargos, departamentos y de esta misma tabla que ya vamos a explicar. La tabla histórico tiene una llave primaria en East ID, una fecha de retiro, un atributo de fecha de retiro del empleado y dos llaves foráneas que trae de la tabla cargos y departamentos. Y por último la tabla cargos que tiene una llave primaria, un ID y unos atributos como son el nombre, el sueldo mínimo y el máximo. Bueno, con respecto a las relaciones muchos a muchos y cómo se resuelven, aquí en el modelo lógico podemos ver que la relación de muchos a muchos se encuentra entre la entidad departamentos y la entidad cargos o las tablas departamentos y cargos. Y las tablas empleados y histórico trabajan como tablas débiles para destruir esa relación de muchos a muchos. Entonces lo que se hace para digamos, lidiar con esa relación de muchos a muchos es a través de estas tablas débiles. Por ejemplo, en la tabla empleados se carga una llave foránea de las dos tablas padres de departamentos y de cargos. Aquí vemos las dos llaves foráneas. Y de esa forma se destruye la relación de muchos a muchos y se transforma en dos relaciones de uno a muchos. Lo mismo ocurre con la tabla histórico que tiene dos llaves foráneas que traen las llaves primarias de sus tablas padres, que son departamentos y cargos. Listo, eso con respecto al modelo lógico. Ahora vamos a pasar a la explicación de los scripts. Bueno, entonces la primera tabla que creamos fue la tabla países. Entonces empezamos creando como tal la tabla y le vamos a crear dos atributos, el que veíamos en el modelo lógico, el ID del país. Le indicamos que debe tener un tipo de dato numérico de máximo 3 caracteres y va a ser un campo obligatorio. Después tenemos el nombre del país que va a tener datos varchar 2 en este caso, de 50 caracteres máximo y también es un campo obligatorio. Después tenemos que configuramos la primary key con el ID del país y también configuramos una llave única para el nombre del país, para evitar que se repitan los nombres. También entonces insertamos a través del script estos valores a la tabla, 5 países, cada uno con su ID. Y bueno, ya la tabla quedó como tal creada. Y seguimos con la tabla ciudades. Lo mismo, creamos la tabla, le insertamos sus atributos, le insertamos el ID, el país y el nombre con su respectivo tipo de datos. Marcamos el atributo CiudID como una llave primaria y marcamos el atributo CiudPaís ID como una llave foránea.
para crear esa relación entre las dos tablas. Y bueno, creamos la referencia para que se haga esa relación también a la tabla países. Insertamos los valores, insertamos en este caso 2, 4, 6, 8 ciudades, cada una con su código de ciudad, su código de país que hace esa relación con la tabla países y el nombre como tal de la ciudad. Y tenemos la tabla localizaciones, lo mismo, entonces creamos la tabla con sus atributos, con sus correspondientes tipos de datos. Creamos o configuramos la llave primaria para que sea el atributo localizeID. Y creamos una llave foránea que se liga a el atributo localizeCiudadID para crear una referencia, o mejor dicho, creamos la referencia para crear la relación con la tabla ciudades y que se cree esa relación ahí. Y bueno, insertamos los datos. En este caso, entonces, insertamos para cada dato el ID como tal de la localización, el ID que hace referencia a la ciudad de esa localización y la dirección, el atributo de dirección que teníamos ahí. Y bueno, así insertamos el resto de datos. Bueno, ahora seguimos con la tabla de departamento. Para eso le doy paso al compañero Nicolás. Bueno, hola, a mí me tocó explicar la tabla de departamentos y como pueden ver, tiene dos atributos que son el ID con comando numérico, en este caso 3 y not null es obligatorio. Y el segundo atributo es el nombre del departamento. Tiene sus 5 atributos, su ID y nombre. Y después su tabla de empleados. Hay que recordar que la tabla de empleados es una tabla débil, por lo cual se tiene que ligar para que su respectiva tabla sea de uno a muchos, ya que este contiene demasiados datos. Tiene un atributo que es el ID del empleado con comando numérico y tiene 9 atributos en tanto texto, numéricos y fechas. Y en estas llaves foráneas que se conectan a cargos, empleados y departamentos para que se puedan ordenar respectivamente. Abajo podemos observar sus datos que viene siendo código, nombre, apellido, correo, fecha de nacimiento, cantidad de sueldo, cantidad de comisión, número de cargo, su jefe y en qué departamento labora. Aquí como pueden ver el resto de todos los datos, sus cantidades, su fecha de nacimiento y lo demás. Y ahí sigue la tabla cargos que le corresponde a nuestro compañero Edison. Hola, muy buenas noches. Mi nombre es Edison Suárez. Bueno, en este caso me tocó la tabla cargos. Digamos que esta tabla cargos solo tiene lo que es dos atributos, lo que es el ID y lo que es el nombre, que pues está marcada que dice non null, que no debe ser nula, que siempre debe tener datos. Lo que es el varchar, que está almacena cadenas de caracteres de longitud variable. Bueno, esta es lo que nos dice aquí lo que nos dice también que es una constraint, que es una llave primaria, una primary key, una llave principal. Y ahí vemos que pues insertamos lo que es los atributos de, bueno, a cada cargo, lo que es el valor, lo que es el valor correspondiente a cada sueldo de cada profesión. Sigue lo que es la tabla histórico, que esta digamos que es una tabla débil. Tiene cuatro atributos, perdón. En el histórico, en los valores históricos vemos lo que es el ID, la fecha de retiro, segundo. El tercero viene siendo lo que es el cargo y cuarto lo que es el departamento.